Vale, muy buenos días para todos. Me alegra saludarlos. Hoy estamos haciendo pues estamos comenzando, digamos, con el ejercicio que se les propuso a los padres de familia en la última entrega de boletines, y es que los días sábados y los días festivos de reposición los vamos a dedicar exclusivamente a los estudiantes de virtualidad. En el transcurso de la semana, esta semana, pues ya hemos estado implementando la estrategia de trabajar simultáneamente con virtualidad y presencialidad. No ha sido fácil, sobre todo yo entiendo que para ustedes, porque pues realmente no nos queda mucho tiempo en el, digamos, al interior de las mismas clases sobre todo para estos ejercicios de retroalimentación. Entonces es muy importante que los días que podamos tener como hoy la oportunidad de interactuar, ustedes tengan, si tienen preguntas, si tienen alguna duda sobre el trabajo, por favor lo hagan para que pues de esa manera no se queden con vacíos. Entendiendo que los estudiantes que por ahora están en virtualidad son aquellos que les fue bien en el segundo periodo y por lo tanto pues han demostrado tener cierto nivel de autonomía, de responsabilidad. Ustedes no dependen tanto, digámoslo así, del profesor que está encima diciéndoles qué hacer, sino que pues ustedes con las instrucciones que les damos, ustedes van desarrollando el trabajo y en la medida de nuestro tiempo, pues nosotros vamos retroalimentando los ejercicios. Sin embargo, como les decía, pues el día de hoy es la oportunidad para dar las explicaciones pertinentes, para explicar lo que no esté claro y pues de paso para que ustedes nos comenten nuestras dudas. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a comenzar por el final. No siempre hay que empezar por el principio, ¿no? Se puede empezar por el final. ¿Qué fue el final? Yo les compartí esta semana un video de un programa muy conocido de televisión que es El Profesor Superó, en relación con un tema específico de la independencia que estamos abordando, que fue el tema de los comuneros. Entonces yo quisiera, a partir de este momento, pues darles la oportunidad para que ustedes me cuenten qué impresiones tuvieron de ese video, qué decía, de qué hablaba, y si tienen algún comentario adicional, alguna pregunta al respecto, pues de una vez lo hagan. Como a través de este medio utilizamos una herramienta que es la manita, entonces por favor, los que vayan a dar su opinión, los que vayan a hablar, por favor levantan la mano y yo les voy asignando el turno de participación. Entonces, ¿quién levanta la mano de primeras para empezar? Hay voluntarios, voluntarias. En caso contrario, pues yo empiezo aquí a preguntar por lista, de forma no tan voluntaria. ¿Listo? Bueno, entonces comencemos acá, por este lado, a ver, de los presentes. María Fernanda Archila, ¿dónde está María Fernanda Archila? Señor profe, Bueno, María Fernanda, ¿qué observó usted en ese video del profesor Superó? pues el profesor respondió a una pregunta eh, de unos estudiantes, los cuales preguntaban acerca del movimiento de los comuneros, si fue una revuelta o una resolución. Ajá, o una revolución, ¿cierto, María Fernanda? Sí, señor. Listo, María Fernanda, muchas gracias. Por ahora dejemos ahí. Vamos a escuchar por aquí a otro compañero. A ver, preguntémosle por aquí. A ver, ¿a quién tenemos? Eh, de los que están. Ah, Nicolás Steven Sánchez. ¿Dónde está Nicolás? Aquí, profe. Bueno, Nicolás, luego de que el profesor superó o luego de que los muchachos plantearan una pregunta en relación con los comuneros, si era una rebelión, una revuelta o una revolución, ¿qué pasó después, Nicolás? El profesor viajó al pasado y está concluyendo que si fue una revolución lo que hicieron los comuneros o una revuelta. Ajá, muy bien. Bueno, por aquí vamos a preguntar a quién más. Vamos a ver. Claudia Milena Díaz. ¿Dónde está Claudia Milena? ¿Sí nos escucha, Claudia? Bueno, Claudia no nos escucha.
Escuchemos a Ginette Saavedra. Entonces, ¿sí nos escucha, Ginette? Sí, señor. Vale, entonces, Ginette, el profesor Superó toma su tabacoete, viaja con la cevichica al pasado, llega a la Plaza del Socorro, ¿y qué pasó? Bueno, cuando llegó empieza a narrar los hechos eh, con ayuda del otro matachito que salía, no sé cómo se llama. De Eh, Harlinson, creo que es el chico de gafitas, ¿no? sí, sí, señor. Ajá. Empezaron a narrar y seguían contando y contando. Después, al ya saber la información, se volvieron para donde estaban los niños. Pero Ah, devolviendo, paremos un poquito. Harlinson tiene una herramienta muy interesante que es ¿cuál? los libros. Específicamente, bueno, sí, libros, pero hay una herramienta que él utiliza cuando la cevichica le pregunta, le dice, bueno, llamemos a este muchacho que él tiene la información. ¿Qué herramienta utiliza él? eh, ¿A dónde se mete él a buscar lo de los comuneros? A Él, internet, ajá, él entra a internet, entra a su computadora, a una página. ¿Recuerdan el nombre de la página a la que él ingresa? Colombia aprende. Ajá, muy bien, a Colombia Aprende. Esto es importante porque primero viene la pregunta. Los chicos se hacen una pregunta. ¿Al fin qué fue? ¿Una revuelta o una revolución? El profesor eh, superó. Señora, siga, Ginette, siga. profe, le iba a decir que una revuelta. Ah, ok. Vale, pero ellos todavía no han contestado la pregunta, ¿no? Ellos por ahora se hacen la pregunta. El profesor superó que es un personaje creado o sea, es muy interesante este personaje porque es un superhéroe del conocimiento, ¿no? Es una especie de sabio que él tiene cierto conocimiento, pero no lo tiene todo. Entonces, él viaja con la cevichica, que es su escudera, viaja al pasado, que es lo que hacemos en historia. En realidad, estudiar historia es viajar en el tiempo, ¿sí? Cuando uno estudia la historia, viaja en el tiempo, viaja al pasado y tiene varios instrumentos para hacerlo, ¿cierto? Ese tabacoete en realidad representa todo el conocimiento histórico que tenemos, los libros, las enciclopedias, el internet, ¿cierto? Entonces viajan al pasado, llegan al momento, entonces es una manera de ubicarnos en ese tiempo, pero no tienen todas las respuestas. Cuando entonces la cevichica llega y dice, bueno, yo quiero entender un poco más qué fue lo que pasó porque llegamos tarde. ¿A quién acudimos? Acuden a esta figura de este muchacho Harlinson, que está en su computadora y él ingresa a Colombia Aprende. Eso es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque en historia, para responder las preguntas históricas, se necesita ir a las fuentes. ¿Cuáles son las fuentes? Los textos históricos, que pueden ser en físico, o sea, los libros, pero también puede ser hoy, por ejemplo, muchos de esos libros están en la virtualidad. Pero la página de Colombia Aprende es importante para nosotros como fuente de información porque es un portal creado por el Ministerio de Educación Nacional justamente para ayudarle, para darle soporte a no solamente a los estudiantes, a los profesores y a los padres de familia. Allí en Colombia Aprende, por ejemplo, ustedes encuentran gran parte de las guías que les estamos nosotros dejando en el colegio y que hemos estado trabajando. Esas guías están en Colombia Aprende. Entonces, es un portal, es una fuente de información muy importante para nosotros. ¿Listo? Entonces, ese es el segundo momento. ¿Algo más que comentar, Ginette? ¿Algo adicional a lo que yo acabo de decir? No, no, señor. Vale. Bueno, Ginette, vamos a preguntarle a ver a otra persona por aquí. Bueno, Claudia no nos contestó, ¿no? No está por ahí así como tan pendiente. Angie María García. Angie, ¿nos escucha? Angie. Bueno, vamos a ver quién más. Jorge Enrique. Jorge Enrique, ¿nos escucha? Sí, señor. Vale, Jorge Enrique, listo. Entonces, ya hasta donde llevamos la película, ¿qué más siguió? ¿Qué más pasó en ese capítulo de Superó? A ver, después de darse cuenta de que estaban, no habían llegado a la fecha correcta, estaban viendo qué estaba pasando y se dieron cuenta de que
unos españoles estaban negociando, estaban intentando calmar a las personas, Ajá, a los comuneros. a los comuneros. Ajá, muy bien. Vale. Entonces, ahí ya el video nos muestra un contexto un poco más completo, nos explica, nos dice, bueno, pero es que estábamos en la época de la colonización, por eso los gobernantes eran españoles, ¿no? Todavía estábamos bajo el dominio de los españoles, pero ahí es donde viene la explicación que hace Superó, ¿sí? De si es una revuelta o una revolución. Eso se lo preguntaremos entonces. Vamos a ver a quién le preguntamos eso por acá. A ver, Charon, ¿nos escucha? ¿Sí nos escucha, Charon? O bueno, Daniel Antonio Mota. Daniel, ¿nos escucha? Bueno, profe, yo en esa pregunta, una revuelta, una revolución, contesté. Este movimiento comunero fue una revuelta en vez de una revolución, porque una revuelta es cuando, por ejemplo, la gente necesita cambiar algo, pero no quieren tumbar a quien lo manda. En cambio, en una revolución, lo que se pretende es acabar el sistema que impera en el momento. Por ejemplo, en ese momento, esa gente no intenta tumbar el gobierno español, sino quitar las cosas que estaban aportando ese gobierno en esa época. Vale, muy bien, Daniel. Ginés levantó la mano, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, yo contesté algo parecido a lo de Daniel, pero con otras palabras. ¿Puedo leer lo que contesté? Sí, claro, léalo. Dice, fue una revuelta porque ellos no querían sacar a los que estaban en ese momento en el gobierno, solo quería que se hicieran cumplir sus derechos. Sin embargo, ellos se aprovecharon de su poder para burlarse de ellos y no cumplir lo que acordaron. Ajá, muy bien. Fíjense que aquí ya empezamos a encontrar algunas similitudes con cosas que han pasado recientemente, ¿no? De hecho, la rebelión de los comuneros o el levantamiento comunero se parece un poco a las recientes protestas que han habido, no solamente en Colombia, sino en otros países latinoamericanos, porque tuvo un origen común. En el caso de los comuneros fue la alcabala, es decir, el impuesto que se le había, en ese momento, digamos, el Imperio Español había colocado sobre el tabaco, la prohibición, digamos, la prohibición de producir aguardiente, sino de comprarlo directamente al Imperio Español. Y todo el tema, digamos, de los impuestos, de subir los impuestos que estaba, digamos, generando ese malestar en la gente, guarda ciertas similitudes con los movimientos sociales que han habido en los últimos meses, digamos, en América Latina y especialmente en Colombia, y también curiosamente relacionada con los impuestos, ¿no? Aquí, por ejemplo, en Colombia hace unos 3 meses, a raíz de una reforma tributaria que en ese momento se quería implementar y que afectaría, digamos, los impuestos, sobre todo de la clase media, pues se generó todo un malestar social, ¿no? Entonces, aquí hay una cosa interesante para abordar con relación a la historia, y es para qué estudiamos la historia, ¿sí? Entonces, Superó viaja al pasado, pero desde el presente. Las preguntas en historia siempre se generan desde el presente. Nosotros, las personas del presente, nos hacemos preguntas sobre el pasado. Entonces, viajamos al pasado a través de los libros, recolectamos información y volvemos al presente, que es lo que hace Superó, ¿no? Al final, vuelve otra vez a la ciudad de Bucaramanga, les contesta las preguntas a los muchachos, ¿cierto que sí? Entonces, ahí es un aspecto importante a tener en cuenta. No estudiamos el pasado solo para saber cosas, ¿no? O sea, no es solo para saber lo que pasó con los comuneros, es para entender el presente, para tratar de interpretar qué cosas pueden estar pasando ahorita que ya hubieran pasado antes de una manera similar y cómo esa situación pudo haber generado cambios a futuro, ¿cierto? Que es lo que vamos a ver con el tema de la independencia, ¿cierto? Y es que los comuneros es como el primer gran paso que dan, digamos, en ese momento, digamos, los nativos o vamos a decir, digamos, los habitantes de América y sobre todo de este territorio para ir pensando en la idea de la independencia, ¿cierto? Entonces, normalmente esos movimientos sociales, esos actos de protesta reflejan malestar con lo que está haciendo el gobierno, pero como lo explica Superó, hay una diferencia entre una revolución y una revuelta. Una revuelta no busca cambiar el gobierno ni el sistema de gobierno, busca que el gobierno escuche al pueblo, haga cambios
o sea, no continúe, digamos, exigiendo en este caso los impuestos que está exigiendo, sino que haga otras transformaciones, pero sin cambiar el gobierno. Cosa diferente a lo que sucedió después cuando vino la guerra de independencia de Bolívar, que lo que hizo Bolívar y el ejército, digamos, libertador, sí fue cambiar el sistema. ¿Cuál era el sistema? Digamos, una colonia que dependía de España, entonces quitar, romper esa dependencia a través de la guerra de independencia y construir una nación diferente. Esa es la diferencia entre el movimiento comunero y lo que fue la batalla de independencia, ¿sí? La independencia de Colombia sí fue una revolución. Eso fue una revolución porque fue un cambio radical de sistema de gobierno, pero los comuneros no fueron una revolución, fueron una revuelta. ¿Listo? Bueno, ahora sí, no sé si queda alguna otra inquietud en relación con ese video o alguien quiere hacer algún comentario, algo que se nos haya escapado por ahí. ¿Alguien quiere comentar algo más del video? ¿Ninguno? Bueno, Daniel, señor. No, señor. No, señor. No va a comentar nada. Ah, ok. Para terminar esta parte del video, es recordarles que la idea de la historia o la definición de lo que es la historia no es como de pronto nosotros la aprendimos tradicionalmente, es decir, la historia es sobre el pasado. La historia tiene que ver con el pasado, pero se genera a partir de las preguntas del presente y sobre todo con una visión de futuro. O sea, la historia no es solamente el pasado, sino el presente, el estudio del presente con miras a un mejor futuro. Bueno, entonces, de esa manera, pues abordamos este primer momento. ¿Por qué les comparto yo este video del profesor Superó? Porque ese ejercicio se hizo en el año 2010, que fue el de crear el personaje Superó histórico, para que los niños aprendieran y se acercaran a estos temas de la independencia de una manera diferente, con un poquito más, digamos, de humor, ¿no? Fíjense que el personaje es bastante cómico, y el acento de los personajes que hablan como hablaban los santanderianos de la época, ¿cierto? Todo eso, digamos, como que muestra una visión un poquito diferente sobre lo que es aprender y enseñar historia. Bueno, vamos a entrar entonces ahora sí en materia del trabajo que ustedes realizaron. Entonces, como yo tengo con ustedes 2 clases en la semana, 2 momentos, entonces en un primer momento yo les compartía un flyer, una infografía. De hecho, voy a ir directamente a la infografía mejor para que ustedes la recuerden, para que no la olviden. Pero a ver, la abro acá por aquí. Ah, ya, aquí la tengo. Y ya se las comparto. Bueno, ahora sí. ¿Me confirman, por favor, si están viendo la imagen? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí. Vale, yo les compartí esta infografía en el grupo de sociales como una manera de darles introducción, digamos, al tema que vamos a hablar, de la independencia de Colombia. Aparece una caricatura o una imagen, digamos, con la bandera de Colombia que nos representa a nosotros como colombianos, pero si ustedes se fijan atrás, hay unos personajes, probablemente un soldado patriota, un campesino y una mujer negra, para recordarnos que Colombia es una nación pluriétnica y multicultural, ¿no? O sea, la independencia no la hicieron solo los criollos, la independencia la hicieron los mestizos, la hicieron los indígenas, la hicieron los mulatos, ¿sí? Una nación mestiza, pluriétnica y multicultural fue la que nació con la independencia. Bueno, alrededor de este tema, entonces, pues había un momento de exploración o un momento de introducción. ¿Alguien me quiere leer, por favor, ese momento de exploración? Yo, profe. Hágale, léalo, por favor. Es difícil hablar de un país que sea totalmente independiente del mundo, menos en una situación como la que afrontamos ahora, donde la cooperación entre países será fundamental para superar el COVID-19. Sin embargo, una cosa de la cooperación y otra muy diferente de la dependencia. Cuando hay países que se imponen sobre otros y solo buscan utilizarlos como despensa para satisfacer sus ambiciones. A esa dependencia suele llamarse colonialismo. Contra ese colonialismo fue que lucharon los latinoamericanos para liberarse del yugo español que se había impuesto a esas tierras desde la llegada de Colón. Hoy, luego de más de 200 años de nuestra independencia,
los colombianos todavía no terminamos de liberarnos completamente de la dependencia extranjera y nunca lo lograremos mientras comprendamos que implica ser un país independiente y soberano. Vale, muchas gracias. Bueno, en ese momento de exploración, como les decía, la historia no es solamente sobre el pasado, ¿no? Aquí, aunque vayamos a hablar de hechos que ocurrieron hace mucho tiempo, las preguntas surgen en el presente. Y una pregunta que uno se hace es, bueno, en este momento de COVID, donde el mundo entero está luchando contra esta pandemia, surge la pregunta de hasta qué punto todavía hoy tenemos dependencia o independencia y hasta qué punto tenemos cooperación. Es evidente que en un mundo como el que vivimos actualmente, los países no pueden ser absolutamente solos, no pueden ser islas completamente independientes, ¿cierto? Hasta países tan poderosos como Estados Unidos o China o Rusia necesitan de la cooperación de otros países, sobre todo en la búsqueda de soluciones comunes, como es en este caso el problema de la pandemia mundial. Pero hay una diferencia entre ser un país, digamos, que busca alianzas o que busca cooperación con otros, a ser un país dependiente, ¿sí? Un país dependiente es un país que no toma decisiones propias, depende siempre precisamente de que otro país más poderoso le esté prestando dinero o le esté diciendo qué hacer, cómo resolver los problemas, que es lo que a veces uno todavía, digamos, se cuestiona, ¿no? Hasta qué punto la independencia de un país como Colombia, que hizo toda una batalla por la independencia contra los españoles, que murieron miles de personas en un acto heroico por buscar crear una independencia, un país diferente, construir una república, pero hasta qué punto ese proyecto se quedó un poco por el camino, en el sentido en que no logramos construir una nación poderosa en lo económico, y pues eso nos generó muchos problemas. De hecho, nuestro país nace endeudado, ¿no? Colombia, por ejemplo, parte de la guerra de independencia tuvo que financiarla con préstamos hechos de los británicos, de los ingleses. Prestaron dinero a digamos, a la naciente república para que pudiera lograr su independencia. Y todo eso pues nos ha generado un lastre, porque todavía hoy Colombia es un país que depende mucho del apoyo económico de países como Estados Unidos o de la Unión Europea, y eso dificulta, eso es como, yo lo comparo como con lo que pasa con las familias, ¿no? Si en la familia de uno los papás trabajan y tienen un ingreso estable, pues pueden tomar decisiones sobre a dónde vamos el fin de semana, o qué vamos a hacer en diciembre, o qué compramos, o qué, lo que sea. Pero si una familia depende económicamente, por ejemplo, de las ayudas de un familiar o las mismas ayudas del gobierno, pues eso limita también su libertad, ¿cierto? Sobre lo que puede hacer, sobre sus proyectos, etcétera. Entonces, no es una discusión fácil, ¿no? Es una discusión bastante compleja, pero muy pertinente en este momento y sobre todo muy actual. Bueno, frente a ese momento de exploración se plantean 3 preguntas. Entonces, la primera pregunta, ¿qué tipo de independencia fue la del 20 de julio? Ahí hay que justificar la respuesta. Por favor, el que quiera hablar, como en este momento no estoy mirando el panel, digamos, entonces, por favor, el que quiera hablar me dice su nombre y me lee la respuesta a lo que contestó. ¿Hay algún voluntario o voluntaria? Hoy están... vale, recuérdeme su nombre. Daniel Mota. Daniel, listo, Daniel, léanos por favor cómo contestó a esa primera pregunta. La independencia del 20 de julio fue una independencia independista, es decir, Colombia se independiza de España porque en esa batalla se pudo salir del gobierno español que mandaba en esa época. Vale, Daniel, muchas gracias. Cuando hablamos de la independencia del 20 de julio, es la de 1810, ¿cierto? Sí, señor. ¿Cierto que sí? Sí, Vale. señor. Bueno, pregunta, o mejor dicho, contrapregunta. ¿El 20 de julio se consigue la independencia definitiva de Colombia, de España, con relación a España? ¿Qué dicen ustedes? ¿Que sí o que no? La de Colombia solamente. Vale, está hablando todavía Daniel, ¿cierto?
Sí, señor. ¿Sí? Vale. Bueno, Daniel, ¿usted recuerda más o menos cómo fue lo del tema del 20 de julio? ¿Sí lo recuerda? Lo del tema del florero. ¿Sí lo recuerdan? Bueno, de hecho, digamos, una de las cosas que ha sucedido ahorita con el tema de la pandemia es que actividades como las izadas de bandera, pues ya, digamos que se hacen de otra forma, ¿no? Pero ustedes recuerdan, de pronto, ustedes se alcanzan a acordar, sobre todo en primaria, que cuando venían estas fechas patrias, el 20 de julio, el 4 de agosto, el 16 de marzo, los niños se disfrazaban, ¿no? Y hacían las personificaciones, y entonces habían unos niños que se disfrazaban de los hermanos Morales y otro de Llorente, y que iban a prestar el florero y que Llorente decía que no y que se agarraban a pelear. ¿Sí se acuerdan de eso o no? Sí, señor. Sí, señor. Vale. Entonces, esos hechos relacionados con o asociados con el 20 de julio se conocen como el grito de independencia, pero ojo con este dato. El grito de independencia no es lo mismo que la independencia de Colombia, que realmente se consigue 9 años después, ¿cierto? En la batalla de Boyacá, el 7 de agosto. El grito es precisamente como el llamado a la independencia, ¿sí? O sea, a través de esos hechos relacionados con el florero, ese día se conforma una junta de gobierno en Santa Fe, Bogotá, en donde los criollos exigen participación en el gobierno, pero participación en el gobierno que estaba ya constituido por el virrey, ¿cierto? En ningún momento la declaración del 20 de julio dijo que el rey ya no iba a ser, digamos, el máximo gobernante, por decirlo así. Al contrario, lo que estaban pidiendo la Junta de Gobierno era, queremos participar del gobierno del rey, ¿cierto? De Fernando VII. De hecho, la declaración de independencia es muy clara en decir, su majestad, el rey Fernando VII sigue siendo el soberano. Sí, o sea, él sigue siendo el rey, nosotros lo reconocemos a él como el rey de este territorio, pero queremos hacer parte también del gobierno, ¿sí? Otra cosa es que de pronto el interés iba un poquito más lejos, porque ellos no solamente querían participar de esa junta de gobierno, sino a la larga querían empezar a vender la idea de que nosotros podemos gobernarnos nosotros mismos. Además hay que recordar que en Europa estaba pasando una cosa muy interesante, y es que Napoleón Bonaparte había invadido España y tenía capturado al rey Fernando VII. Entonces era como la oportunidad de decir, vea, toca ahorita despabilarnos, despertarnos, porque los españoles están en problemas con los franceses. Entonces ellos están concentrados allá en su problemita y nosotros podemos aprovechar la oportunidad para pedir mayor participación en el gobierno y cuando haya la oportunidad, la independencia definitiva. Pero entonces, conclusión, ¿se consiguió la independencia definitiva el 20 de julio, sí o no? Daniel, ¿usted qué dice? ¿Qué opina? ¿Que sí o que no? No, señor. No, Que no. exactamente. Muy bien. Sí, ese día se hizo el grito, el llamado, pero la independencia se consigue definitivamente 9 años más adelante, en el 7 de agosto. Bueno, pero muy bien, Daniel, excelente su participación. Bueno, vamos para la siguiente pregunta. Igual no la voy a visualizar porque ustedes la tienen ahí en el cuaderno, ¿no? Ustedes la tienen ahí en el cuadernito o en las guías. Segunda pregunta, ¿qué importancia tuvo la batalla del Pienta en el proceso de independencia de Colombia? ¿Hay algún voluntario? Ah, Ginette, levantó la mano. Ginette, venga, le digo en qué orden. Espere para respetarles el orden que pidieron la palabra. Bueno, Daniel ya puede bajar la mano, ¿cierto? Ya. Sigue Nicolás, Ginette y yo no sé quién es Sandra Susana. Creo que es Soy yo, profesor. Elian. Alexander Niño Villar. Listo, Elian. Entonces, en ese orden, escucho a Nicolás, a Ginette y a Elian. Nicolás. Tuvo mucha importancia la batalla del Pienta porque le dio un giro, tuvo mucha importancia porque le dio un giro, la cual permitió que la independencia de Colombia se llevara a cabo. Ajá, muy bien, muchas gracias. Ginette, ¿algo que agregar a esa pregunta? Sí, señor, yo tengo algo diferente.
Ajá. Fue importante ya que el 4 de agosto de 1819 se libró en Charalá, Santander, un enfrentamiento entre campesinos y tropas españolas que se llamó la Batalla del Pienta, que dio un giro a la Batalla de Boyacá, que permitió la independencia del país. Vale, muy bien, Ginette, muchas gracias. Ustedes recuerdan, yo les compartí el programa de televisión en el que participé hace como unas 3 semanas y justo ese fue el tema de la discusión ahí en el programa, ¿no? La importancia que tuvo la batalla del Pienta en el contexto de la independencia. Fíjense que hemos abordado en esta guía, perdón, Elian tenía la participación, ¿iba a decir algo, Elian? Sí, profesor. Mi respuesta es el 4 de agosto de 1819. Se libró en Chala un enfrentamiento entre campesinos y tropas españolas que le dio un giro a la batalla de Boyacá 3 días después, que permitió que la independencia de Colombia fuera un hecho. Vale, muchas gracias, Elian. Sí, efectivamente, justo les estaba diciendo que en la guía yo la organicé de tal manera que ustedes se dieran cuenta que había una relación temporal entre el levantamiento de los comuneros, ¿cierto? Que fue en 1781, la batalla, perdón, el grito de independencia en 1810 y terminando con la batalla de Boyacá el 7 de agosto en relación también con el tema de la batalla del Pienta 3 días antes, ¿no? Para que veamos cómo empieza todo. La independencia no se logra de un día para otro, no es que el 7 de agosto por la mañana no estaba pasando nada y ya por la tarde éramos independientes, no, es un proceso de varios años, décadas completas, de ir acumulando descontento social por lo que estaba pasando con la corona, cansados de tantos impuestos, de la situación, digamos, que estaba generando la dominación española sobre estos territorios, etcétera, y sobre todo las ideas, y eso es importantísimo, las ideas que estaban llegando desde Europa hasta acá, sobre todo la Ilustración, ¿sí? Después de lo que fue la Revolución Francesa, empezó a calar, acuérdense de la Revolución Francesa que vimos en el primer periodo, empezó a calar la idea de la libertad, de los derechos humanos, de los derechos del hombre y del ciudadano, de la necesidad de construir una república donde hubiera separación de poderes. Acuérdense que en Francia se depuso el rey, ¿no? Entonces acá esas ideas de Francia, de la Revolución Francesa, empezaron a calar, sobre todo, bueno, no les voy a dañar la siguiente pregunta porque va relacionada con eso. Entonces dejo por ahora ahí. Bueno, había levantado la mano, ¿quién fue que la volvió a bajar? ¿Iba a decir algo? ¿Iba a hacer algún comentario el compañero que levantó la mano y que ya la volvió a bajar? ¿O se arrepintió? Profe, era yo, Julián. Julián. Bueno, pues, profe, yo creo que tuvo gran importancia debido a que la batalla que se libró aquí en Charalá el 4 de agosto fue muy importante, debido a que la comunidad en sí salió a pelear para poder debilitar o atrasar un poco las tropas de Lucas González que iban a colocar como un refuerzo a las de Barreiro. Entonces, por eso fue que 3 días después pudimos lograr la independencia. Bueno, pues eso fue lo que yo puse. Vale, muchas gracias, Julián. Claro, y además que la batalla de Pienta es parte de nuestra historia local, ¿no? Entonces, en relación con toda la gesta de la independencia, nosotros tenemos un capítulo importante de la historia de nuestro país en relación con esos hechos de la independencia. Bueno, y vamos a terminar este primer momento con la tercera pregunta que dice, bueno, ¿podemos decir que Colombia es un país totalmente independiente? ¿Qué dicen ustedes? A ver, ¿qué voluntarios hay? ¿Quién levanta la mano? Daniel, ¿su merced qué dice? ¿Que sí o que no? Colombia sí es un país independiente, ya que las decisiones de Colombia no dependen de otro país. Ajá. Pero ojo que la pregunta era un poquito capciosa, era una pregunta maliciosa, ¿no? ¿Totalmente independiente? Esa palabra totalmente, ¿qué significa? Que no depende de nadie. Ajá, entonces ahí la pregunta tenía su mala intención también. María Fernanda y Julián, María Fernanda y Ginette.
sí porque se piensa en el bienestar de su patria, que crea escenarios de lucha y se agremia con el fin de buscar un mejor país. María Fernanda, muy bien. Por aquí Julián Arley. ¿Algo que agregar, Julián? Bueno, profe, pues yo creo, o sea, nosotros no dependemos, o sea, en la territorial no dependemos de nadie, pero sí Ujú. creo que un poco de gobierno sí dependemos, porque si no estoy mal, tenemos una deuda externa, entonces eso nos liga un poquito a nuestras, o sea, las decisiones que deben tomar nuestros dirigentes, entonces eso yo creo que es un poco limitación y en sí no estamos totalmente independientes. Vale, Julián, muchas gracias. Y Ginette. Bueno, profe, mi respuesta es no, porque gracias al mal manejo de los dineros que Colombia, ¿cómo le digo? Genera, Ujú. hemos tenido, sí, como lo dijo mi compañero, muchas deudas y se ha invertido el dinero en cosas que son innecesarias y esas deudas todavía siguen pendientes y el mal manejo todavía sigue. Entonces, como quien dice que en el futuro vamos a tener más deudas y nosotros los colombianos también vamos a tener más porque obviamente los impuestos y todo va a subir más. Vale, sí, señora. Claro, por eso les decía que esta pregunta había que analizarla con más detalle porque nosotros, por lo que estamos leyendo, es evidente que después del 7 de agosto de 1819, Colombia se declara un país independiente de España, ¿cierto? De esa dominación colonialista. Pero la independencia de Colombia es más de tipo político, ¿sí? Como decía algún, creo que era Julián. O sea, las decisiones, digamos, el presidente de este país es un colombiano, ¿cierto? Que lo eligen los mismos colombianos y, digamos, en términos generales, las decisiones políticas del país se ejercen por parte del pueblo colombiano, ¿sí? Existe un concepto importante aquí que es el concepto de soberanía. Un país es soberano cuando hay un gobierno que puede establecer, digamos, el control sobre el territorio. Pero fíjense que aquí también hay otro problemita en relación con eso, ¿sí? Y la misma existencia permanente de grupos armados o de guerrillas o de insurgentes a lo largo de la historia, porque es que no, eso no es reciente. Desde el mismo siglo XIX, esas disputas que hubo entre liberales y conservadores generaron periodos en los que si los conservadores estaban en el poder, los liberales se lanzaban a la guerra contra los conservadores y lo contrario, si los liberales estaban en el poder, los conservadores se alzaban en guerra. Entonces, todo eso nos muestra un poco la debilidad histórica que ha tenido el Estado colombiano para ejercer esa soberanía sobre todo el territorio y sobre todo para recoger esa identidad y esa unidad nacional, para no hablar del siglo XX, donde aparece, digamos, en su momento también las guerrillas liberales, luego las guerrillas que nosotros conocemos, el tema de las fronteras, ¿sí? En Colombia hay muchos inconvenientes para ejercer la soberanía, por ejemplo, en las fronteras con Venezuela. Recordemos que hace varios años nosotros perdimos con los nicaragüenses más de 7.200 millas marinas. Yo no sé si ustedes recuerdan eso. ¿Se han escuchado hablar de ese tema? No, señor. ¿No? Imagínense, o sea, nosotros todavía no terminamos de consolidar lo que tiene que ver con la independencia territorial en ese aspecto, o por lo menos ejercer la soberanía en todo el territorio nacional. Voy a mostrarles el tema con Nicaragua por San Andrés y sobre todo pues lo complicado que ha sido esa situación con el asunto, digamos, fronterizo con este país centroamericano, ¿sí? Entonces, voy a compartirles esta imagen. Voy a descargarla de acá para que sea más fácil verla. Y ya les muestro cómo es ese asunto. Es un tema complicado porque justamente nosotros todavía hoy tenemos con Nicaragua un conflicto territorial por el tema de San Andrés y Providencia, ¿sí? Y tiene que ver con esa situación de falta de ejercer la soberanía en los territorios y falta de pronto de un poquito más de
¿cómo decirlo?, de que el Estado colombiano haga parte en todo el territorio. Eso es parte de la independencia de un país. Un país que es independiente debe ejercer la soberanía sobre todo el territorio nacional. Y cuando esto no ocurre, pasa lo que nos pasó, por ejemplo, con San Andrés. Entonces, me confirman si están viendo la imagen. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, nosotros lamentablemente cometimos de pronto algún error en algún momento cuando les enseñábamos a ustedes en primaria sobre todo, y pues casi todos cometimos ese error cuando nos enseñaron los límites de Colombia, y a veces la gente olvida que los límites también son marítimos, ¿no? Entonces uno decía, pues limitamos con Venezuela, con Panamá, limitamos con Ecuador, con Brasil, con Perú, pero eso no es del todo cierto. Nosotros limitamos también con Nicaragua. Pero ¿cómo limitamos con Nicaragua? Porque tenemos una frontera marítima. O sea, el mar también es parte del territorio colombiano. O sea, es decir, el territorio marítimo es parte de la nación colombiana. Olvidar eso significa tener el problema que tenemos acá. De pronto, pues aquí se ve pequeñito porque ustedes saben que San Andrés y Providencia son islas muy pequeñas. Lo que pasa es que en el mapa las pintan grandotas, pero es para que las podamos ver. Pero entonces aquí en el mapa ustedes identifican una parte de Colombia, ¿no? Aquí la parte del norte, del Caribe, aquí está la península de La Guajira, aquí se ve Santa Marta, Barranquilla, Cartagena. Bueno, toda esta parte azulita es el mar Caribe, y en la parte más hacia la izquierda, ustedes ven aquí parece como una casa, como si fuera, parece una chimenea, esta parte aquí de rojito, pero este territorio, aquí es donde hay unos cayos y unas islas, además de San Andrés, Providencia, Santa Catalina, bueno, hay otras pequeñas islas, y este territorio que está en verdecito fue el territorio que perdimos con Nicaragua, y eso lo perdimos hace relativamente poco tiempo. Entonces, porque Nicaragua está reclamando, de hecho hasta el día de hoy Nicaragua reclama a Colombia y le dice que San Andrés y Providencia es de Nicaragua, porque están supuestamente, pues está más cerca de Nicaragua, ustedes lo ven, que del mismo territorio nacional. Pero lo que pasa es que si usted lo mira así y se olvida del mar, uno dice, uy, no, sí, San Andrés queda ahí pegadito a Nicaragua. Pero es que hay que recordar que todo este territorio marítimo es parte del territorio colombiano. Si olvidamos eso, cometemos el error que estamos cometiendo de dejar abandonada parte, digamos, de nuestra soberanía, y eso es gravísimo. Entonces, sí, efectivamente, la pregunta que yo les hacía era un poco también una pregunta capciosa, como para decir, ¿realmente somos totalmente independientes? ¿O más bien logramos cierto grado de independencia cuando construimos nuestra nación, después de que los españoles perdieran la guerra de independencia justamente, pero como nación nos ha faltado todavía? Colombia es un país que económicamente depende mucho de los préstamos internacionales que le hace Estados Unidos, que le hace la Unión Europea a través de préstamos del Fondo Monetario, Banco Mundial, y todo eso va limitando la soberanía del país. O sea, incluso las decisiones que se toman dependen un poco de esas deudas que tiene el país y que ha adquirido con otros entes internacionales. Entonces, pues claro, no es solamente el problema de Colombia. De hecho, la mayoría de países latinoamericanos depende de esos flujos de capitales, de esos préstamos, y bueno, eso limita también un poco la soberanía de las naciones. Bueno, eso en relación con estas preguntas problematizadoras del inicio. Voy a compartirles entonces ahora sí el taller. Entonces, este taller ustedes lo vienen desarrollando. ¿Me confirman, por favor, si observan la imagen? Sí, señor. Sí, Sí, señor. señor. Vale. Entonces, esta guía, que es la guía que estamos trabajando acá en este periodo, que es la del tercer periodo, guía número 3, comenzaba entonces con unas preguntas problematizadoras que acabamos de abordar. Luego, en el momento de estructuración, ustedes debían leer, ¿cierto? Tomar unos apuntes, hacer un glosario con palabras desconocidas o frases que les llamen la atención. Aquí parece, bueno, en la guía original no aparecía la imagen de Galán, esa la puse posteriormente, pero lo subrayé porque es un personaje importante para nosotros. José Antonio Galán era charaleño, Manuela Beltrán, que fue otro personaje importante en la independencia. Aquí aparece una palabra que es el estanco, ¿sí? ¿Alguien averiguó qué es un estanco? ¿Qué es el estanco? ¿Alguien averiguó eso?
Esas son las palabras que ustedes deben ir buscando, ¿no? Cuando van leyendo, si aparece una palabra desconocida, hay que buscar de una vez el significado, ¿no? Ahí decía el texto, se derogó el estanco del tabaco. El estanco es una palabra, pues, de origen español que se utilizaba para hablar de una prohibición que había para la venta de ciertos productos, ¿sí? Entonces, el estanco fue una prohibición que tenían los españoles para que los americanos vendieran el tabaco de forma libre. O sea, los únicos que tenían el monopolio del tabaco eran los españoles. Los criollos no podían vender tabaco. A eso se le conoce con el nombre de estanco. Entonces, bueno, ustedes hicieron la lectura de este texto, subrayaron frases, buscaron información adicional. Entonces, aquí comenzamos con la revuelta de los comuneros, por eso la foto de Galán. Pasamos después por el tema de la independencia de la Nueva Granada. Llegamos a esa primera independencia del 20 de julio, viene después el periodo de la Patria Boba, esa lucha entre federalistas y centralistas por construir una nación, hasta que finalmente Bolívar logra organizar un ejército que termina por derrotar a los españoles. Esto es, como les digo, muchachos, una guía de 5 páginas es realmente muy corta, ¿no? La información que aquí les damos a ustedes es una información muy básica, pero que ustedes deben ir ampliando y profundizando con otras fuentes. Aquí, por ejemplo, se observa la imagen de lo que era en ese momento, lo que digamos, cómo era al principio la nueva república, ¿sí? Que se conformó a partir de lo que se llamó la Nueva Granada, que era el nombre que recibió de parte de los españoles a esta provincia, digámoslo así, de España. Entonces, la Nueva Granada se constituye en la República de Colombia una vez son expulsados los españoles, pero fíjese que el mapa no se parece a lo que tenemos actualmente, y uno ve que, por ejemplo, aquí en Brasil había un territorio bastante grande que finalmente se perdió con Brasil, hay un territorio que perdimos con Panamá, hay un territorio que perdimos con Ecuador. Entonces, ojo, porque Colombia tristemente ha tenido una tendencia a perder territorio. Lo que les acabo de contar con el tema de San Andrés fue lo último que nos pasó. Con Venezuela tenemos una disputa también por unas islas en el Mar Caribe que Venezuela reclama como propias. Entonces, ese descuido, digamos, del gobierno colombiano ha hecho que esos territorios se vayan perdiendo poco a poco. Bueno, después de la lectura, entonces venía el momento de práctica y ejecución, que era donde ustedes contestaban a estas preguntas, y ese es el último ejercicio que ya con eso, digamos, el último que llevamos para esta semana. ¿Listo? Entonces vamos a concluir con este ejercicio. Vamos a ver si hay voluntarios. ¿Alguien quiere voluntariamente leer la primera pregunta? Yo, profe. Vale, voy a dejar de compartir aquí pantalla. No, mentira. Ustedes ven todavía la guía, ¿cierto? En la pantalla. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Vale, como yo no los estoy viendo, entonces toca que ustedes me digan quién va a hablar. A ver, ¿quién va a empezar? Daniel Mota. Daniel, primera pregunta. ¿Qué efectos tiene el alza de los impuestos sobre la vida diaria de una persona, una familia o una comunidad? ¿Cuáles serían los productos cuya alza en los impuestos afectarían más a su familia? Vale, ¿qué contestó usted? El alza de los impuestos disminuye el ingreso activo de las personas trabajadoras y sus gastos serán reducidos. Muchas de sus necesidades básicas en cuanto a la economía no podrán ser respaldadas y deberán abortar la idea de ahorros o inversiones. Y para la segunda pregunta que presentaba era... Daniel, si quiere, esperemos un momentico. Quedémonos un poquito en esta primera pregunta. Yo quiero escuchar también a otros compañeros que están presentes, pero que no los he escuchado hablar. Por ejemplo, Dylan Santiago, ¿está por ahí? Sí, señor. Dylan, frente a esta primera pregunta, ¿usted qué contestó? Pues yo escribí que el alza de los impuestos afecta a todos excepto al gobierno, ya que es el único beneficiario. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque las conciencias en las familias, bien sean ricas o pobres, deben tener un mayor ingreso que pueda minimizar el impacto negativo de tal acción. Vale.
¿Por qué esta primera pregunta? Como les acabé de mencionar y como lo vimos en el video de Superó, fueron los impuestos, un alza de impuestos lo que motivó el movimiento comunero, pero también es un alza en los impuestos lo que genera normalmente malestar social. Entonces, por eso la pregunta es, digamos, ¿cómo afecta el alza de los impuestos a las familias? ¿Sí? Ya ustedes lo han mencionado. Sin embargo, hago una aclaración y es que los gobiernos, digamos, los impuestos son una de las fuentes importantes de ingreso que tiene el Estado para sus propios gastos y también para realizar gastos sociales. Por ejemplo, la construcción de colegios, de hospitales, de carreteras, debe salir de esos dineros de impuestos. ¿Qué es lo que molesta a la gente? No son realmente los impuestos. Todos sabemos que pagar impuestos es un deber ciudadano. Lo que molesta en un país como Colombia es lo que pasa con esos dineros de los impuestos, ¿no? Que a veces no se gastan de la manera adecuada o en las obras que se construyen hay sobrecostos o incluso a veces no se construyen esas obras. Entonces, eso es lo que genera también malestar de la gente, ¿no? Que fuera de que los impuestos no son baratos en Colombia, de todos modos en obras tampoco se ve. Bueno, como les digo, yo voy a tratar de que en esta última parte del ejercicio hablen los que no han hablado todavía. Por ejemplo, Claudia Milena Díaz, ¿todavía está por aquí Claudia Milena? ¿Nos escucha? Sí, señor. Claudia Milena, léanos la segunda pregunta. La segunda, ¿de qué manera es relevante la traducción de Francia? ¿De qué manera es relevante la traducción de francés a español, la de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano para incidir el espíritu revolución en América? ¿Por qué podría ser considerada peligrosa por la corona española? Bueno, Claudia, ¿usted qué contestó? Profe, esa no la contesté. Vale, ahorita miramos entonces, vamos a ver quién más la contestó por aquí. Jorvin, ¿nos escucha Jorvin? Jorvin, ¿nos escucha? ¿Está por ahí presente? Bueno, vamos a mirar otro estudiante que está Sí, por ahí. señor, profe. Jorvin, ¿nos escucha? Sí, señor. Vale, Jorvin, ¿cómo contestó usted esta segunda pregunta? La Declaración de los Derechos Humanos en Francia eran los derechos fundamentales declarados para todos los humanos sin importar su género, raza, etcétera. Por esto, al ser traducida al español, la gente conoce que tiene derechos los cuales están siendo pisados por la corona española. Esto sí sería peligroso, ya que si los esclavos sabían sus derechos, iban a exigirlos, y esto podría significar el derrocamiento de la corona española en la colonia. Vale, muy bien, Jorvin, muchas gracias. Bueno, vamos a ver. A ver quién más por acá lo tengo todavía sin participación. Bueno, ¿alguien más quisiera comentar algo voluntariamente sobre esa segunda pregunta? ¿Alguien quisiera ampliar un poco esa información? ¿Alguien encontró algo diferente, algo más? ¿Daniel iba a opinar algo sobre esta pregunta, Daniel Mota? Profe, pues más que todo sí tengo como prácticamente igual a mi compañero que si los esclavos, pues a la traducción de esas reglas, leyes esto, al español, los esclavos la verían y pues se exigirían sus derechos como personas. Ajá, vale. Sí, yo ahorita cuando daba la explicación de que en la época del grito de independencia, Napoleón había invadido Francia y cómo eso influyó. Hay un personaje, ¿quién tradujo al español la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano? ¿Quién fue? Antonio Nariño. Antonio Nariño. ¿Quién contesta? Yo, profesor. Eliana Alexander. Elian. Sí, Elian, efectivamente, Antonio Nariño
que es uno de los precursores de la independencia, él va a Francia, él vive, digamos, de cerca todo lo que fue la Revolución Francesa y trae desde allí la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano que se hizo como parte, digamos, de ese proceso revolucionario en Francia, y al traducirlos en América empieza a venderles la idea a los americanos de que deben exigir unos derechos que todos los ciudadanos, sean españoles, sean criollos, sean mestizos, sean mulatos, sean negros, sean indígenas, todos por el solo hecho de ser humanos tienen esos mismos derechos. Eso va en contravía con la idea de España de que pues obviamente hay unos privilegios que se deben respetar. Entonces, claro, eso incita el espíritu revolucionario, porque eso invita, digamos, a que los criollos y a que los mestizos y a que otras poblaciones que ven ese maltrato que están recibiendo los españoles, pues quieran luchar por esos derechos. Pero también al mismo tiempo es visto por la corona española como peligrosa, por eso Antonio Nariño es apresado junto con otros líderes de la independencia y son ejecutados por parte de los españoles, porque consideran que esas ideas son peligrosas justamente porque invitan a la gente a pensar en levantarse en contra de la corona española. Entonces es muy importante este tema, y como lo veíamos en el primer periodo cuando hablamos de la Ilustración, todo esto comienza con el movimiento filosófico de la Ilustración. Los filósofos ilustrados empiezan desde Francia a vender la idea de que no tenemos que seguir soportando esos regímenes totalitarios donde el rey toma todas las decisiones, donde no hay una manera de que el pueblo se exprese, y eso básicamente es la Revolución Francesa, ¿cierto? Un cambio de régimen hacia la transición democrática. Bueno, tercera pregunta, ¿quién la quiere leer? ¿Qué voluntarios hay? Yo, profe. ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? Bueno, vamos a poner a que lea otro que, a ver, que no ha leído así como mucho, muestra a ver. Por ejemplo, Ginette. ¿Ginette está por ahí? Ginette, ¿nos escucha? Sí, señor. Bueno, Ginette, léanos por favor la tercera pregunta. ¿Qué consecuencias trae la falta de un acuerdo sobre el régimen a adoptar centralistas o federalistas para un Estado que apenas se está formando? Las diferencias entre los centralistas y federalistas los lleva a la guerra, lo que provocó el debatimiento de los partidos de la independencia y permitió la reconquista por medio de la invasión militar del español Pablo Murillo a la Nueva Granada. Ajá, muy bien, Ginette. ¿Alguien quiere agregar algo? ¿Alguien tiene una respuesta diferente o quiere completar algo? Yo, profe. Vale. ¿Me recuerda su nombre? Daniel Mota. Daniel Mota, hágale. También que Murillo restableció el virreinato en 1816 y bajo el nuevo régimen, líderes del movimiento independentista como Camilo Torres, Francisco José de Caldas, Jorge Tadeo Lozano y Policarpo Salabarrieta fueron fusilados. Ajá, muy bien. Este tema de digamos, del periodo conocido como la Patria Boba, una vez se declara el grito de independencia, empieza esa pugna por decidir si vamos a ser un país independiente de España o vamos a seguir bajo la monarquía. Generó también entre algunos criollos esas disputas entre cuál forma de gobierno era la mejor. Pero es curioso porque, de hecho, en el país siempre han habido ese tipo de disputas, ¿no? Después de la lucha entre federalistas y centralistas, luego de la independencia nacen los partidos y empiezan esas disputas entre liberales y conservadores, y así, digamos, nuestro país siempre ha estado, digamos, como que nos cuesta trabajo a los colombianos ponernos de acuerdo. De hecho, actualmente la política del país es así también, ¿no? Uno ve en redes sociales cómo la sociedad colombiana está muy polarizada.
unos defienden unos candidatos, otros a otros, pero no lo hacen de la forma civilizada, ¿no? Pues obviamente tenemos derecho a pensar diferente y a tener nuestros propios partidos, pero el tema es la violencia con la que a veces se da el debate, ¿no? Que se considera al otro como enemigo y prácticamente si no piensa como yo, entonces, mejor dicho, merece que le pase todo lo malo. Entonces, todo ese tipo de sentimientos, digamos, como de odio hacia el otro, es una cosa, una herencia muy negativa que nos llega prácticamente desde la época de la independencia hasta ahora. No nos hemos podido curar esos odios políticos que llevamos por más de 200 años. Bueno, y terminemos entonces con esta última pregunta. Más que una pregunta, es una reflexión. Entonces vamos a ver que la lea Julián Solano. ¿Está por ahí, Julián? ¿Nos escucha, Julián? Sí, señor, sí lo escucho. Bueno, Julián, léanos por favor esa cuarta pregunta. La cuarta pregunta dice, para entender el espíritu de fervor de los patriotas de corazón, ¿vale la pena conocer algunas frases de la reina Policarpa Salabarrieta cuando iba a ser fusilada en 1817? Lee por favor la frase. Julián, ¿nos lee por favor la frase? Sí, señor. Dice, pueblo indolente, cuán distinta sería hoy vuestra suerte si conocieres el precio de la libertad, pero no es tarde. Ved que aunque mujer y joven, me sobra valor para sufrir muerte y 1000 muertes más. Y no olvidéis este ejemplo, pueblo miserable, yo os compadezco. Algún día tendréis más dignidad, muero por orgullo por defender los derechos de mi patria. ¿Qué opina de estas palabras? ¿Conoce algún líder actual en su región, en Colombia o en el resto del mundo, con un espíritu semejante? Bueno, Julián, contéstenos usted en primera persona. ¿Conoce usted algún líder hoy o de aquella época, es decir, de la época actual, que pueda parecerse a esto que nos presenta, que nos muestra Policarpa? Bueno, profe, pues líderes así como de esa manera, pues casi no conozco ni tampoco haya visto, debido a como aquí las personas que dicen la verdad las matan de alguna u otra manera. Entonces, bueno, como así parecido, esto sería como Garzón, que también cantaba las verdades hacia el gobierno, y por eso le resultaron haciendo un atentado. Sería como mi respuesta. Y estas palabras, o sea, opino que sería como muy verdad para esto que se estaba viviendo en ese momento, porque ella no le importaba ser joven, o sea, para morir por su pueblo, como para lograr algo de acuerdo a la muerte de ella. Vale, Julián, muchas gracias. Por aquí Daniel tiene la mano levantada. Daniel, ¿quiere comentar algo más? Sí, señor. Yo opino de las palabras de Policarpa Salabarrieta que esas palabras están llenas de mucho valor y amor por la patria, ya que aunque a Policarpa la iban a fusilar, siempre se sintió orgullosa de sus orígenes y de su pueblo, pero rechazaba la ignorancia de este y aún en el momento más difícil seguía firme en su lucha contra la injusticia y mal gobierno de estas tierras. Y sobre la opinión de que si conozco otro líder igual, no conozco ningún líder con esa misma actitud de valentía y de valor por su pueblo, por su gente y comunidad. Ya no se ve ese mismo liderazgo en la actualidad. Vale, Daniel, muchas gracias. Bueno, ¿alguien más quisiera comentar alrededor de esa pregunta? ¿Adicionar algo? ¿Ninguno? Bueno, chicos, entonces, en relación con esta pregunta me llamó la atención la frase de Policarpa. Empieza diciendo pueblo indolente, ¿no? O sea, como diciendo, de alguna forma se siente un poco como decepcionada de cómo en cierto momento siente que la dejaron sola, que la abandonaron. Y pues ese es el mismo sentimiento que hoy muchos líderes sociales también reclaman, ¿no? Cuando, como lo decía ahorita Julián, creo que era, que efectivamente la sociedad colombiana es tan compleja que muchos de estos líderes resultan recibiendo amenazas
algunos incluso atentados y algunos los han matado, ¿no? Es muy difícil ser líder social en un país como Colombia, un país tan violento, tan intolerante, donde hay tanta corrupción. Entonces es complicado, ¿no? Por eso es importante recordar siempre estos ejemplos de lo que fueron los próceres, y sobre todo me llama mucho la atención que Colombia siga siendo un país tan machista, donde las mujeres jugaron un papel tan importante en la independencia, ¿no? Policarpa Salabarrieta, Manuela Beltrán, la misma Antonia Santos y muchas otras mujeres que dieron su vida para independizar este país, pero que han quedado también un poco en el olvido. También es un llamado a eso, ¿no? A rescatar el valor de la mujer en la sociedad colombiana. Bueno, muchachos, creo que ha sido bastante productiva esta jornada. Como les decía, pues